¿Quieres conocer una hora de datos curiosos? Suscríbete a Zarpado que ya empezamos. Durante la Semana de la Moda de París en el año 2022, la firma Coperni dejó al mundo sin aliento al pintar un vestido directamente sobre el cuerpo de Bella Hadid, con un spray de fibras líquidas que se solidificaban al instante. Ese momento redefinió el concepto de pasarela, mezclando arte, ciencia y tecnología en tiempo real. En 2020, la pandemia obligó a trasladar las pasarelas a entornos virtuales. Shanghái lideró la revolución con la primera semana de la moda completamente digital, donde cada diseñador presentó sus colecciones en mundos tridimensionales accesibles desde cualquier dispositivo. Un grupo de científicos coreanos desarrolló un parche electrónico que detecta niveles de alcohol en la piel y puede liberar un antídoto para evitar la resaca. Una mezcla entre medicina, biotecnología y fiesta responsable. En el ámbito espacial, la NASA anunció en 2024 el hallazgo de bacterias resistentes a la radiación en la Estación Espacial Internacional. Estas criaturas podrían ser clave para futuras colonias humanas fuera de la Tierra. También se descubrió un tipo de hongo capaz de alimentarse de plástico en la selva amazónica. Su uso podría transformar la gestión de residuos y limpiar ecosistemas enteros sin intervención humana. La marca Balenciaga fue más allá al crear un videojuego para mostrar su colección Afterworld, The Age of Tomorrow, situando a los espectadores en un futuro distópico donde la moda se volvía una experiencia interactiva, una pasarela dentro de un universo virtual. Pero no solo la moda avanza, la ciencia también sorprende con inventos insólitos. En 2023, investigadores suizos crearon un gel biológico capaz de regenerar dientes dañados. Este material estimula las células madre y promete reemplazar empastes para siempre. En el terreno natural, en 2023, se identificó una nueva especie de medusa bioluminiscente frente a las costas de Japón. Su cuerpo transparente emite destellos azules al percibir movimiento, como un faro vivo en la oscuridad del océano. En Australia, un equipo de biólogos halló una rana diminuta del tamaño de una moneda, perteneciente a un linaje que se creía extinto hace más de 20 millones de años. La bautizaron Litoria Mira, en honor al asombro que causó su aparición. El año 2022 también trajo consigo el descubrimiento de un reptil fósil con rasgos nunca vistos, encontrado en la Antártida. Su estructura ósea sugiere que esa región alguna vez fue un hábitat tropical lleno de vida. Hablando de civilizaciones perdidas, en el 2023 los arqueólogos detectaron con tecnología LIDAR una ciudad maya enterrada bajo la selva de Guatemala, con más de 1000 estructuras interconectadas. Un hallazgo que reescribió la historia precolombina. En Egipto, drones de alta resolución revelaron túneles ocultos bajo la pirámide de Saqqara. Estos pasadizos mostraron jeroglíficos dedicados a dioses que no aparecían en ningún otro texto antiguo, generando nuevas teorías sobre la religión faraónica. En Japón, el desfile holográfico de Unreal fusionó modelos reales con proyecciones digitales, logrando un espectáculo donde las prendas cambiaban de color y textura según la luz. Un paso más hacia la moda del metaverso. En el cine, los récords tampoco paran. La película Oppenheimer de Christopher Nolan rompió todas las expectativas al convertirse en la biopic más taquillera de la historia, superando los $1.000 millones en 2023. Una cinta sobre física nuclear que explotó las taquillas. El cantante surcoreano Jungkook, integrante de BTS, estableció un nuevo récord en Spotify al superar 1.000 millones de reproducciones con una sola canción solista en menos de 6 meses. Una muestra del poder global del K-pop. Por otro lado, la banda Metallica logró que su tema Master of Puppets volviera al top mundial después de aparecer en la serie Stranger Things, casi 4 décadas después.
el metal volvía a dominar las listas de éxitos. En los premios Oscar, Michelle Yeoh hizo historia al convertirse en la primera actriz asiática en ganar como mejor actriz en 2023 por su película Everything Everywhere All at Once. Su discurso sobre la representación inspiró a millones de personas en todo el mundo. En el terreno tecnológico, la inteligencia artificial se infiltró en la vida cotidiana de maneras impensadas. En Corea del Sur, supermercados con IA predicen qué productos faltan en casa y los envían automáticamente sin que el usuario los pida. En España, un proyecto llamado Aitana desarrolló el primer influencer completamente digital que negocia contratos publicitarios reales con marcas. Nadie detrás del avatar, solo código e inteligencia sintética. En Japón, robots asistentes con IA aprenden rutinas domésticas observando a los humanos. No solo barren y cocinan, también adaptan su comportamiento a las emociones de su dueño. Tecnología con empatía programada. Pero las curiosidades no terminan ahí. En Italia, un grupo de científicos creó vinos sin uvas, replicando el sabor mediante fermentación molecular. Su proceso reduce el consumo de agua y elimina residuos agrícolas. En Islandia, la empresa Carbfix solidifica el dióxido de carbono bajo tierra, convirtiéndolo en piedra en menos de 2 años. Una forma real y tangible de revertir el cambio climático. Durante un estudio en 2022, se descubrió una especie de árbol que suda metal. El Pycnandra acuminata, hallado en Nueva Caledonia, absorbe níquel del suelo y lo expulsa por su savia, volviéndose una mina viviente. Y en los Andes, arqueólogos encontraron un conjunto de momias envueltas en tejidos tan finos que solo podían verse con microscopio. Esas telas, datadas en el siglo IX, desafían la tecnología textil moderna. En el mundo digital, marcas como Gucci y Nike ya venden colecciones exclusivas en el metaverso. Nike, por ejemplo, compró la startup de moda digital RTFKT, una compañía de zapatillas virtuales que le permitirá ampliar su presencia en el metaverso. En 2024, Louis Vuitton presentó su desfile Voices of the Future, con modelos diseñados por inteligencia artificial que interactuaban con el público en tiempo real. La moda alcanzando una nueva dimensión sensorial. El 2023 también dejó récords peculiares. Una orquesta de drones interpretó sinfonías completas en Viena sin un solo músico humano. Cada dron afinaba y modulaba su sonido como un instrumento aéreo. En el ámbito arqueológico, Egipto volvió a sorprender con el hallazgo de un papiro de más de 4000 años que detallaba rutas comerciales desconocidas hacia el Mar Rojo. Un documento que reconfigura la historia del comercio antiguo. En el cine, Avatar: The Way of Water superó todas las expectativas técnicas al utilizar cámaras submarinas diseñadas especialmente para capturar movimiento facial. Un avance que cambió la forma de filmar bajo el agua. Por su parte, Taylor Swift se convirtió en la artista con más ingresos en una gira mundial al recaudar más de $1.000 millones con The Eras Tour. Un fenómeno cultural que unió generaciones. En el terreno científico, investigadores de Cambridge desarrollaron robots blandos que pueden desplazarse dentro del cuerpo humano sin causar daño. Su objetivo: reparar tejidos o liberar medicinas desde dentro. Mientras tanto, un experimento en Finlandia creó cristales de tiempo, una nueva forma de materia que oscila eternamente sin consumir energía. Un hallazgo que desafía las leyes de la física conocidas. En China, un grupo de paleontólogos descubrió un huevo fosilizado con un embrión de dinosaurio perfectamente conservado. Lo llamaron Baby Jingliang y reveló cómo los dinosaurios se acurrucaban como aves antes de nacer. La inteligencia artificial también entró en el arte contemporáneo. En 2023, un cuadro generado por IA se vendió por más de $400.000 en Sotheby's, demostrando que la creatividad ya no pertenece solo a los humanos.
En el año 2003, el diseñador británico Alexander McQueen dejó al mundo sin palabras al presentar una pasarela donde los vestidos eran rociados por brazos robóticos en vivo. Nadie esperaba que la moda se mezclara con la ingeniería industrial, marcando el inicio de la estética futurista en el diseño. Durante la pandemia, en 2020, la marca italiana Moschino convirtió su desfile en un espectáculo de marionetas en miniatura, con vestidos diminutos y modelos de madera. La ironía visual fue tan brillante que redefinió la manera de presentar alta costura digital. En 2018, Virgil Abloh irrumpió en Louis Vuitton como su primer director creativo afroamericano, combinando lujo y cultura callejera. Su fusión de sneakers, logos y elegancia urbana cambió el rumbo del lujo masculino para siempre. Sin embargo, antes de ellos, la diseñadora Rei Kawakubo de Comme des Garçons transformó la moda con siluetas imperfectas, donde los defectos eran belleza. Sus colecciones deconstructivas inspiraron a toda una generación de diseñadores entre 2000 y 2010. Basando a la ciencia, muchos inventos nacieron por accidente. En 2004, un químico de 3M olvidó una mezcla y descubrió una sustancia que se adhiere sin dejar residuos. Nacía el adhesivo del Post-it mejorado, una distracción convertida en herramienta global. Otro error famoso ocurrió en 2006, cuando el ingeniero japonés Shuji Nakamura manipuló cristales de nitruro y obtuvo el LED azul, clave para pantallas modernas y ahorro energético. Un fallo experimental que iluminó el planeta. En 2012, científicos canadienses intentando crear un pegamento médico descubrieron un gel que podía sellar heridas en segundos. El producto, inspirado en la piel de las ranas arborícolas, terminó revolucionando las cirugías sin puntos de sutura. Conocido como Metro, este gel cierra heridas en 60 segundos. Incluso el microondas nació por casualidad. Percy Spencer notó en su bolsillo una barra de chocolate derretida mientras trabajaba con radares. Hoy, ese accidente de laboratorio se traduce en millones de cenas rápidas cada noche. En el reino animal, los comportamientos extraños abundan. En 2022, científicos observaron a delfines en Australia que usaban peces venenosos como juguetes alucinógenos. Los mordían con cuidado y entraban en un estado de trance compartido. También ese año, un grupo de orangutanes del Borneo comenzó a aplicarse hierbas y barro sobre heridas abiertas. Era una especie de automedicación natural, el primer ejemplo de uso de plantas como analgésicos en grandes simios. En Noruega, las orcas fueron vistas enseñando a sus crías a surfear sobre olas solo por diversión, sin fines de caza ni migración, demostrando que el juego es también una forma de aprendizaje emocional en el océano. En el campo de los misterios arqueológicos, los descubrimientos no dejan de sorprender. En 2021, un grupo de arqueólogos halló en Turquía un disco de piedra tallado con patrones matemáticos imposibles para su época. Lo llamaron el calendario de los dioses. Ese mismo año, en el desierto del Sahara, se encontró una espada de bronce cubierta de cristales verdes, datada en más de 3000 años. Su composición química no coincide con ningún mineral de la Tierra conocido. En 2024, en China, un equipo de excavación descubrió un conjunto de esferas metálicas perfectamente pulidas dentro de una tumba Han. Las pruebas de carbono las situaron 1000 años antes de cualquier herramienta capaz de fabricarlas. Y en Italia, en 2020, se halló una tablilla de cerámica, con lo que parece ser un mapa celeste tridimensional. Las estrellas grabadas coinciden con constelaciones visibles solo desde el hemisferio sur, un misterio sin explicación lógica. Por otra parte, los robots también avanzan con velocidad asombrosa. En 2023, la compañía Figure AI presentó un androide humanoide capaz de trabajar en fábricas y responder con lenguaje natural.
Su diseño promete reemplazar tareas repetitivas en cuestión de años. En Japón, el robot Pepper se convirtió en asistente emocional en hospitales. Detecta la tristeza en los pacientes y conversa con ellos para levantar su ánimo. Tecnología y empatía conviviendo en un mismo circuito. En China, un robot ganó una competencia internacional al correr, trepar y conducir un auto real. Este robot demostró que la movilidad humana puede ser replicada con precisión mecánica casi perfecta. En 2024, Ameca de la empresa Engineered Arts asombró al mundo al mostrar expresiones faciales tan realistas que podía sonreír, fruncir el ceño y mirar con curiosidad. Un paso más cerca de los androides conscientes de sí mismos. En Titanic, Leonardo DiCaprio improvisó el icónico I'm the King of the World. Durante el rodaje, James Cameron decidió mantenerla, sin imaginar que se transformaría en la línea más citada de la película. Durante El Señor de los Anillos, Viggo Mortensen realmente se rompió un dedo del pie al patear un casco orco. Su grito de dolor fue tan auténtico que Peter Jackson decidió dejarlo en la versión final. Entre los diseñadores contemporáneos, Demna Gvasalia, de Balenciaga, cambió el rumbo del lujo en 2016 al incluir sudaderas y zapatillas en pasarelas de alta costura. Lo que parecía vulgar se transformó en símbolo de vanguardia. Por otro lado, Stella McCartney revolucionó la industria al eliminar por completo el uso de cuero y pieles reales. Desde 2010, sus colecciones veganas demostraron que la sostenibilidad también podía desfilar en la alfombra roja. En el 2022, Daniel Roseberry, para Schiaparelli, causó sensación al colocar cabezas de animales falsos en vestidos de gala. Su desfile generó debate entre arte, ética y provocación. Y en 2023, Miuccia Prada presentó prendas con inteligencia integrada capaces de cambiar color según la temperatura corporal, moda que reacciona como un organismo vivo. Los inventos fortuitos continúan sorprendiendo. En 2019, un grupo de científicos de Stanford, intentando crear materiales conductores, descubrió un polímero que se autorrepara al cortarse. Se proyecta su uso en teléfonos y autos inteligentes. En los años recientes, científicos japoneses descubrieron una bacteria en botellas recicladas que devora plástico en días. El hallazgo fue completamente accidental, pero puede transformar el futuro ambiental del planeta. En el Ártico, cámaras submarinas captaron a narvales golpeando peces con sus colmillos en un comportamiento jamás visto. Una forma de cazar digna de leyenda marina. En 2022, investigadores descubrieron que los cuervos pueden planear con anticipación, escondiendo herramientas para usarlas horas después. Una capacidad cognitiva antes atribuida solo a los humanos. En Sudáfrica, un grupo de elefantes aprendió a abrir refrigeradores de campo con la trompa. Lo hacían buscando frutas, demostrando una inteligencia práctica que dejó atónitos a los investigadores. Volviendo a los objetos enigmáticos, en 2023 arqueólogos descubrieron en Perú una vasija preincaica con grabados que mostraban figuras con trajes espaciales. Aunque se atribuye a arte simbólico, el detalle asusta por su precisión. En Rusia, se encontró una esfera metálica enterrada a 2 metros de profundidad, sin rastros de manufactura moderna. Los análisis revelaron una aleación desconocida en la Tierra. Nadie sabe su origen. En Escocia, un castillo abandonado albergaba un reloj sin mecanismo interno que seguía marcando la hora exacta. Los relojeros no lograron explicar cómo funcionaba sin engranajes visibles. Mientras tanto, en Egipto, un sarcófago cerrado durante 3000 años fue abierto en 2019. En su interior, se halló un amuleto con símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido. En Gladiador, Russell Crowe modificó su discurso final al morir, recitando frases propias sobre el honor.
Aquella improvisación emocionó tanto al equipo que Ridley Scott la dejó intacta. En 2023, investigadores franceses inventaron sin querer una pintura capaz de reflejar el 100% de la luz solar. Su propósito era reducir el calor urbano y ahora podría reemplazar los aires acondicionados en ciudades enteras. En el terreno de la robótica, el modelo Atlas de Boston Dynamics logró en 2022 realizar una rutina de parkour completa sin error. Saltos, giros y equilibrio perfectos, como un atleta mecánico. Ese mismo año, el robot Sofía fue invitado a la ONU, donde conversó con diplomáticos sobre ética y tecnología. Su discurso improvisado generó debate sobre los derechos de las máquinas. En 2025, Japón presentó Asimo X, capaz de interpretar emociones humanas y responder con gestos naturales. Sus sensores analizan el tono de voz y microexpresiones para generar empatía real. Y en Suecia, el proyecto Elfo 9 logró crear un androide con piel sintética sensible al tacto, capaz de reaccionar ante caricias o dolor simulado. Una frontera donde la humanidad y la ingeniería comienzan a confundirse. En los años 90, los jeans desgastados de Levi's se transformaron en símbolo de rebeldía juvenil gracias al auge del grunge. Kurt Cobain los usaba rotos y sin forma, sin saber que marcaba una tendencia que dominaría toda la década. En los 2000, el bolso baguette de Fendi se convirtió en objeto de deseo mundial tras aparecer en Sex and the City. Su tamaño pequeño y asa corta marcaron el renacimiento del lujo femenino minimalista. Durante los 70, las botas de plataforma dominaron las pistas de baile. David Bowie y Elton John las elevaron literalmente como símbolo de identidad glam y libertad de género. En los 80, los guantes sin dedos de Madonna se volvieron ícono global. Cada concierto de su gira, Like a Virgin, los transformó en el accesorio que definió una generación. Entre las patentes más curiosas del mundo figura una de 2019, un dispositivo para atrapar mosquitos con sonido humano. Su creador, el japonés Hiroshi Tanaka, descubrió que los zancudos se acercaban a frecuencias de voz masculina. En 2011, un inventor estadounidense registró una patente para un sistema de propulsión basado en flatulencias. Aunque nunca fue producido, su documento es completamente oficial en la Oficina de Patentes de EU. Una patente de 2016 causó risas y asombro. Un paraguas con conexión Bluetooth y GPS que enviaba notificaciones si el dueño lo olvidaba. Su inventor lo llamó la sombrilla inteligente. Y en 2005, un ingeniero de Corea patentó un dispensador automático de abrazos, una máquina que detecta soledad mediante sensores de pulso y presión. El primer intento de mecanizar el afecto. Entre las plantas más asombrosas del planeta destaca la mimosa púdica, conocida como planta tímida. Al tocarla, sus hojas se cierran en segundos, como si tuviera sistema nervioso. Un espectáculo natural de defensa vegetal. En 2023, científicos descubrieron en Filipinas una orquídea que brilla en la oscuridad gracias a proteínas bioluminiscentes. Fue llamada Phalaenopsis noctiluca, la primera flor con luz propia. El bambú negro de Java puede crecer hasta 1 metro por día, superando en velocidad a cualquier otra planta terrestre. Su expansión ha inspirado estudios sobre materiales de construcción ecológicos. Y la Amorphophallus titanum, apodada flor cadáver, solo florece una vez cada 7 años y emite un olor tan fuerte que puede olerse a 2 kilómetros. Una rareza botánica que atrae multitudes en jardines del mundo. En el planeta también existen lugares que desafían toda lógica. En Etiopía, el desierto de Danakil tiene lagos de ácido y temperaturas superiores a los 50 grados. Sin embargo, allí viven bacterias que prosperan en condiciones infernales. En Croacia, el lago de Vrana desaparece cada cierto tiempo sin explicación. Investigadores aseguran que el agua se filtra hacia cuevas subterráneas desconocidas.
un fenómeno que ocurre desde hace siglos. En Bolivia, el Salar de Uyuni parece un espejo del cielo. Durante la temporada de lluvias, su reflejo perfecto confunde los sensores satelitales que lo interpretan como una segunda atmósfera. En el mundo de los videojuegos, The Legend of Zelda, Ocarina of Time de 1998, fue el primero en permitir un entorno tridimensional completamente explorable. Sus mecánicas inspiraron casi todos los juegos de aventura posteriores. Y en 2021, el videojuego No Man's Sky alcanzó el récord de universo digital más grande jamás creado, con más de 18 trillones de planetas generados por algoritmos. Un cosmos virtual en constante expansión. La exploración espacial también trajo descubrimientos que parecen de ciencia ficción. En 2022, la NASA lanzó el telescopio James Webb, capaz de mirar galaxias formadas apenas 200 millones de años después del Big Bang. Ese mismo año, la misión Artemis 1 marcó el regreso de la humanidad a la Luna tras más de 50 años. Su nave, Orión, viajó más lejos que cualquier otra diseñada para pasajeros humanos. Mientras tanto, el satélite europeo JUICE se dirige hacia las lunas de Júpiter para explorar océanos ocultos bajo su superficie helada. Su misión promete revelar si existe vida más allá de la Tierra. Regresando a la moda, el vestido blanco que Marilyn Monroe usó en The 7-Year Itch de 1955 sigue siendo una de las prendas más recordadas del siglo. Su icónica escena sobre la rejilla de aire fue pura casualidad. En los 2000, el auge de las zapatillas chunky sneakers impuso una estética retrofuturista que definió a toda una generación digital. Balenciaga y Yeezy lideraron ese renacimiento del exceso urbano, y en la década de 2010, la chaqueta de cuero volvió al trono gracias a series como Sons of Anarchy, convirtiéndose nuevamente en sinónimo de independencia y peligro. En el campo de las patentes, un inventor canadiense registró en 2009 un dispositivo para traducir el lenguaje de los gatos. Basado en algoritmos de sonido, prometía descifrar maullidos en emociones básicas. Y una de las más recientes, del año 2024, describe un sistema de besos a distancia, con sensores hápticos y conexión Bluetooth. La emoción digital se volvió patentable. Entre las plantas más fascinantes, el litops o piedra viva del desierto africano imita rocas para evitar ser devorada. Su camuflaje es tan perfecto que los turistas suelen pisarlas sin notarlas. En 2020, botánicos chinos hallaron un musgo capaz de sobrevivir en el vacío espacial. Lo llamaron Deschampsia antártica y hoy es usado para investigar cultivos en Marte. La Venus atrapamoscas posee un mecanismo eléctrico interno que calcula el número de contactos antes de cerrarse. Solo actúa tras 2 toques seguidos, evitando errores. Un cerebro vegetal en miniatura. Y en la Amazonía, una planta descubierta en 2021 llamada Boquila trifoliolata puede imitar las hojas de otras especies cercanas, como si las copiara por observación. En el terreno de los enigmas geográficos, el Triángulo del Lago Michigan en Estados Unidos ha registrado más de 200 desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Algunos comparan su energía con la del famoso Triángulo de las Bermudas. En Rumania, el bosque de Oyabasiu es considerado el más embrujado del mundo. Árboles torcidos, luces flotantes y fallos en dispositivos electrónicos desconciertan a los visitantes desde hace décadas. En Japón, la aldea de Nagoro es habitada casi por completo por muñecos de tamaño humano que representan a antiguos pobladores. Cada figura fue colocada por una sola mujer, como si el tiempo se hubiera detenido. Los videojuegos también esconden secretos épicos. En Super Mario Bros. De 1985, el nivel oculto Minus World fue descubierto por un error de código. Un fallo tan famoso que se volvió leyenda urbana entre gamers. En 2016,
Pokémon Go logró que millones de personas salieran a las calles a cazar criaturas virtuales. En solo un mes, el juego recaudó más de $500 millones. El título The Witcher 3, lanzado en 2015, escondía una misión secreta que solo aparecía si el jugador no dormía en el juego durante 7 días seguidos, un guiño a la obsesión gamer. En 2023, el rover chino Shurong descubrió rastros de agua congelada bajo las dunas marcianas, confirmando teorías sobre antiguos ríos en Marte. La misión Osiris-Rex trajo a la Tierra muestras del asteroide Bennu en 2024. Su análisis podría revelar los orígenes químicos de la vida. Y la agencia SpaceX lanzó en 2025 la primera nave turística a la órbita lunar con 4 pasajeros civiles, marcando el inicio del turismo interplanetario. De vuelta a la moda, en 2022, la cantante Rosalía impuso los guantes de látex rojo como emblema de estilo tras su gira Motomami, un accesorio convertido en símbolo de empoderamiento moderno. El hoodie o sudadera con capucha, antes prenda de gimnasio, se volvió símbolo global de resistencia urbana desde el movimiento Occupy Wall Street en 2011. Hoy es ícono cultural y político. Y en los años recientes, el regreso de los corsés reinterpretados por diseñadores como Vivienne Westwood demostró que incluso las prendas históricas pueden renacer con espíritu rebelde. En la frontera entre ciencia y curiosidad, la NASA confirmó en 2024 la existencia de moléculas orgánicas complejas en Titán, la luna de Saturno, un indicio de que los ingredientes para la vida pueden estar dispersos por el cosmos. En 2015, una startup japonesa presentó el Wearable Solar Shirt, una prenda que genera electricidad gracias a células solares flexibles tejidas en la tela. Inspirada en los trajes de astronautas, esta tecnología permitió cargar teléfonos móviles con solo caminar bajo el sol. Por otro lado, el paraguas moderno oculta una historia curiosa. Su versión plegable nació en 1929 en Viena, cuando Hans Haupt creó un modelo para su madre. Años después, la patente fue comprada por una empresa británica que lo convirtió en símbolo de elegancia en los años 40. En el corazón del desierto de Atacama, los científicos descubrieron microorganismos capaces de sobrevivir con humedad casi nula. Su ADN guarda pistas sobre cómo podría existir vida en Marte, pues estos seres prosperan en condiciones de radiación y salinidad extremas. Durante la Guerra Fría, la CIA diseñó un gato espía llamado Acoustic Kitty. En 1966, implantaron micrófonos y antenas en su cuerpo para grabar conversaciones soviéticas. Sin embargo, la misión terminó abruptamente cuando el felino escapó en su primera prueba. Pocos imaginan que Bruce Willis toca la armónica desde su juventud. Su álbum The Return of Bruno, lanzado en 1987, alcanzó popularidad en el Reino Unido, demostrando que detrás del héroe de acción se ocultaba un músico apasionado por el blues. En 2022, Google reveló Project Starline, una cabina de comunicación tridimensional que proyecta a la persona con volumen real. La tecnología combina cámaras de alta precisión y algoritmos de compresión que permiten sentir al interlocutor frente a ti. La marca Levi's desarrolló la Commuter Tracker Jacket junto a Google en 2017, integrando sensores táctiles en las mangas. Al deslizar los dedos sobre la tela, el usuario podía cambiar la música o recibir direcciones sin mirar el teléfono. El clip de papel, invento que parece simple, nació como protesta. En Noruega, durante la Segunda Guerra Mundial, la población lo usaba en la solapa como símbolo silencioso contra la ocupación nazi. Su creador original, Johan Baller, lo patentó en 1899. El espionaje tecnológico no se limita a películas. En 2013, Edward Snowden filtró documentos que revelaban el programa PRISM de la NSA, capaz de recolectar información de usuarios en plataformas como Google,
Facebook y Apple. La actriz Margot Robbie confesó ser una experta en tatuar. En los rodajes de Suicide Squad en 2016, tatuó al elenco con el logo SK-WAD como recuerdo del rodaje, demostrando que su talento va más allá de la actuación. Tesla sorprendió en 2024 con el Project Optimus Gen 2, un robot humanoide con equilibrio perfecto y movimientos precisos. Su propósito: asistir en tareas domésticas y laborales, aunque Elon Musk insinuó su uso en colonias espaciales. En el mundo de la moda, el diseñador Junya Watanabe experimentó en 2020 con telas inteligentes capaces de cambiar de forma. Sus prendas se expandían o ajustaban automáticamente al calor corporal, fusionando ingeniería con estética. La cuchara moderna tiene una historia digna de novela. En el siglo XVII, solo la nobleza podía usarla, y era tan valiosa que las familias las guardaban en cofres junto a joyas. Con el tiempo, su forma se estandarizó para medir ingredientes con precisión. En 1982, la operación secreta Ivy Bells permitió a buzos estadounidenses colocar micrófonos en cables submarinos soviéticos para interceptar conversaciones. Décadas después, parte del equipo fue desclasificado, revelando la magnitud del espionaje. Keanu Reeves, además de actor, es diseñador de motocicletas. Fundó en 2011 Arch Motorcycle Company, donde crea motos personalizadas de alto rendimiento, combinando tecnología avanzada con diseño artesanal. El misterioso Project Nightingale de Google, revelado en 2019, recolectó millones de registros médicos en secreto para entrenar inteligencia artificial. Aunque generó polémica, impulsó el desarrollo de diagnósticos predictivos en hospitales. En 2014, la marca Ralph Lauren presentó la Polo Tech Shirt, una camiseta equipada con sensores que medían ritmo cardíaco y respiración. Fue usada por atletas olímpicos para optimizar su rendimiento en tiempo real. El bolígrafo moderno, creado por Laszlo Biro en 1938, nació tras observar cómo se secaba rápidamente la tinta de los periódicos. Aquella inspiración accidental transformó la escritura para siempre. El operativo Neptune Spear, ejecutado en 2011 por los Navy SEALs, culminó con la localización de Osama Bin Laden. Los drones de vigilancia y micrófonos camuflados en animales mecánicos jugaron un papel crucial en la misión. En Hollywood, Ryan Gosling sorprendió al tocar piano en La La Land. El actor aprendió cada nota de las piezas de jazz en solo 3 meses, sin usar dobles, demostrando una disciplina poco conocida en su carrera. Apple desarrolló un laboratorio secreto conocido como Project Titan, centrado en crear su propio vehículo autónomo. Desde 2015, cientos de ingenieros han trabajado en prototipos eléctricos con sistemas de conducción totalmente asistida. En 2023, la marca italiana The Air Lab presentó una chaqueta inteligente con sensores que detectan contaminación ambiental y alertan al usuario mediante vibraciones. Fue diseñada para ciclistas urbanos preocupados por la calidad del aire. En el fondo del mar Báltico, buzos descubrieron en 2018 una estructura circular de piedra apodada el Stonehenge submarino. Se cree que data de hace más de 9.000 años, aunque su propósito sigue siendo un enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, los espías británicos usaban naipes con mapas ocultos entre capas de papel. Si un prisionero los mojaba, podía separar las hojas y revelar rutas de escape secretas. En 2022, Scarlett Johansson reveló su talento para la repostería, confesando que hornea pasteles personalizados para su familia cada Navidad. Su habilidad culinaria contrasta con la imagen de heroína que proyecta en el cine. El Project DeepMind de Google desarrolló el robot AlphaFold, capaz de predecir la estructura de proteínas con precisión casi humana. En 2021 revolucionó la biología molecular, acelerando el diseño de tratamientos médicos.
Durante la década de 2010, la NSA desarrolló insectos robóticos del tamaño de una mosca, conocidos como spy bugs. Aunque nunca fueron presentados oficialmente, múltiples informes señalan que se usaron para vigilancia encubierta. La actriz Emma Watson, famosa por Harry Potter, tiene un certificado profesional en enseñanza de yoga y meditación. Obtuvo la acreditación en 2014 para equilibrar su carrera con la búsqueda de bienestar personal. En 2024, la empresa Boston Dynamics presentó a Atlas Neo, un robot con agilidad humana capaz de realizar acrobacias. Su precisión motora abrió debates éticos sobre el reemplazo de trabajadores en tareas de riesgo. El Self-Healing Fabric, creado en 2020 por la Universidad de Pensilvania, integra microcápsulas que liberan polímeros cuando se rasga. Al aplicarle calor, la tela se cura sola, prolongando la vida útil de las prendas. El sacacorchos, inventado en 1675, fue originalmente un accesorio militar para extraer balas de mosquetes. Su transformación en utensilio doméstico vino siglos después, cuando el vino se popularizó entre las clases altas. La Operación Paperclip llevó a Estados Unidos a más de 1000 científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos trabajaron en la NASA, como Werner von Braun, impulsando los primeros cohetes espaciales del país. Tom Hardy, actor británico, es también un apasionado dibujante. En su juventud ilustró cómics y en 2022 publicó bocetos inspirados en sus películas, demostrando un talento oculto detrás de su rudeza cinematográfica. En 2025, la empresa Neuralink avanzó con su interfaz cerebro-máquina, permitiendo a pacientes paralizados mover cursores con el pensamiento. Aunque experimental, abre la puerta a una nueva era de comunicación sin palabras. En 1961, Audrey Hepburn inmortalizó el collar de perlas de desayuno en Tiffany's, convirtiéndolo en un símbolo eterno de elegancia. Aquel accesorio fue diseñado por Roger Semama y contenía más de 100 perlas naturales, uniendo moda, cine y lujo en una sola imagen. El mamut lanudo, desaparecido hace unos 4000 años, podría caminar nuevamente sobre la Tierra. En 2023, la empresa Colossal Biosciences anunció avances en su proyecto de desextinción, usando ADN conservado en hielo para crear un híbrido genético con elefantes asiáticos. Napoleón Bonaparte tenía una extraña superstición. Nunca salía a una batalla sin llevar un medallón con un mechón de cabello de su esposa Josefina. Afirmaba que aquel amuleto le traía fortuna, aunque la historia demostraría que ni siquiera el amor puede ganar una guerra. El reloj Cartier Tank, creado en 1917, fue inspirado en los tanques Renault de la Primera Guerra Mundial. Andy Warhol lo usaba sin darle cuerda, afirmando que no necesitaba saber la hora, solo quería lucir arte en la muñeca. Los laboratorios de Harvard trabajan desde 2021 en la reactivación del ADN del tilacino, también conocido como tigre de Tasmania. Este depredador extinto podría volver gracias a la edición genética CRISPR, en un intento por restaurar ecosistemas perdidos. La reina Isabel I de Inglaterra utilizaba maquillaje blanco hecho con plomo y vinagre, lo que poco a poco envenenó su piel. Paradójicamente, aquella palidez extrema se convirtió en símbolo de belleza aristocrática durante más de un siglo. El impacto de las redes sociales transformó el estrellato. En 2019, la modelo Bella Hadid fue coronada como el rostro más bello del mundo, según un algoritmo matemático, generando debates sobre la influencia de la perfección digital. Las gafas Ray-Ban Aviator, diseñadas en 1936 para pilotos estadounidenses, se convirtieron en ícono cultural tras ser usadas por Tom Cruise en Top Gun. Desde entonces, representan rebeldía, velocidad y estilo atemporal. En
En 2023, arqueólogos mexicanos hallaron un túnel oculto bajo el Templo Mayor de Tenochtitlán. Contenía ofrendas de jade, cuchillos de obsidiana y restos de jaguares, evidencia de rituales dedicados al dios Huitzilopochtli. Los científicos lograron clonar en 2020 a la comadreja de patas negras, una especie en peligro de extinción. Elizabeth Ann fue el primer clon de un animal nativo de Estados Unidos, marcando el inicio de la conservación genética avanzada. Alejandro Magno dormía con una copia de la Ilíada bajo la almohada. Su admiración por Aquiles era tan profunda que llevó su escudo en varias campañas, creyendo que compartían un destino heroico destinado a ser recordado por siglos. El anillo de compromiso moderno tiene raíces en 1477, cuando el archiduque Maximiliano de Austria entregó a María de Borgoña un anillo con diamantes en forma de M. Desde entonces, el gesto se volvió tradición universal. En Turquía, un descubrimiento de 2017 reveló mosaicos romanos intactos bajo un hotel en construcción. Entre las figuras, destacaba una escena de banquete con vino y frutas, que ofrecía una mirada íntima a la vida cotidiana del siglo III. En 2024, científicos japoneses anunciaron avances para revivir el dodo, extinto desde el siglo XVII. Gracias a muestras genéticas conservadas en museos, esperan crear un ave genéticamente cercana en menos de una década. El rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol, ordenó que sus zapatos tuvieran tacones rojos, símbolo exclusivo de la realeza. Siglos más tarde, Christian Louboutin retomó ese detalle para crear los icónicos tacones rojos que hoy dominan la moda. Las redes sociales cambiaron el concepto de fama. En 2020, el músico Lil Nas X alcanzó la cima con Old Town Road, gracias a TikTok, sin disqueras tradicionales, demostrando que un algoritmo puede convertir en estrella a cualquiera. El sombrero Panamá, famoso en el mundo, en realidad es ecuatoriano. Su uso se globalizó cuando Theodore Roosevelt lo llevó en 1906 durante la construcción del Canal de Panamá, provocando una confusión que persiste hasta hoy. En 2022, arqueólogos en Pompeya descubrieron una habitación esclava casi intacta. Contenía camas simples, cántaros de agua y herramientas agrícolas, ofreciendo una perspectiva inédita sobre las vidas ocultas tras la opulencia romana. Los científicos creen que el rinoceronte lanudo podría volver a caminar gracias a la ingeniería genética. En 2023, se anunció la secuenciación completa de su genoma, lo que permitiría recrearlo con ayuda de elefantes modernos. La emperatriz Josefina de Francia impulsó una moda singular: coleccionar insectos disecados incrustados en joyas. Aquellos broches con alas de mariposa reales se convirtieron en símbolo de lujo natural durante el Imperio Napoleónico. La influencer Charli D'Amelio se convirtió en la primera persona en superar los 100 millones de seguidores en TikTok en 2020. Su éxito llevó a marcas globales a replantear el poder comercial de la fama digital juvenil. El colgante Heart of the Ocean, creado para Titanic en 1997, fue inspirado en el diamante real Hope. Aunque la joya de la película era ficticia, su diseño generó tal fascinación que se produjeron réplicas valuadas en millones. En Siberia, en 2019, se encontró un cachorro de lobo congelado durante 30.000 años. Su pelaje, colmillos y órganos estaban intactos, ofreciendo una ventana asombrosa a la fauna prehistórica. El faraón Ramsés II llevaba amuletos de escarabajos sagrados tallados en lapislázuli. Se creía que otorgaban fuerza en batalla y protección divina. Hoy, algunos arqueólogos sostienen que esos talismanes funcionaban como símbolos de estatus político. El auge de los NFTs en 2021 cambió para siempre el arte digital. Obras como Everyday's the People se vendieron por $69 millones,
demostrando que la blockchain podía convertir píxeles en patrimonio. En el siglo XIX, las sombrillas con mangos ocultos servían para esconder dagas o cartas secretas. Se volvieron populares entre espías europeos que necesitaban defenderse sin levantar sospechas. El proyecto Woolly Mammoth Revival promete crear un parque ártico ecológico donde estos gigantes regulen el ecosistema al derribar árboles y mantener el permafrost. Una idea que suena a ciencia ficción, pero podría volverse realidad antes de 2030. La reina Cleopatra usaba perfume de rosa y mirra preparado por sus propios alquimistas. Recientes análisis químicos de frascos hallados en Alejandría confirmaron la composición exacta del aroma que fascinó a Julio César. El creador de Ethereum, Vitalik Buterin, tenía solo 19 años cuando publicó su libro blanco en 2014. Su idea de una red capaz de ejecutar contratos inteligentes cambió el rumbo del Internet financiero. Los pendientes de aro, tan comunes hoy, eran amuletos de protección en la antigua Persia. Los guerreros los usaban para alejar el mal y simbolizar la fuerza. Con los siglos, pasaron de los campos de batalla a las pasarelas de moda. El tigre de Tasmania, con su aspecto mitad perro, mitad felino, podría volver antes de 2030. Científicos australianos ya lograron insertar fragmentos de su ADN en embriones vivos, marcando un paso decisivo hacia su renacimiento. Ciro el Grande fue uno de los primeros gobernantes en redactar leyes de derechos humanos. Su cilindro de arcilla, descubierto en 1879, es considerado por la ONU como el primer documento de tolerancia y justicia. En el año 2022, la subcultura Goblin Core transformó la estética digital celebrando lo imperfecto: ropa vieja, barro, setas y naturaleza salvaje. Su auge en TikTok mostró cómo las tendencias marginales pueden volverse globales sin pasar por las pasarelas tradicionales. Durante los años 2020, la moda cyberpunk resurgió gracias a los avances en tejidos luminosos y ropa con sensores integrados. Marcas como Acronym y Balenciaga fusionaron la estética futurista con tecnología real, convirtiendo la distopía en una tendencia de lujo. En Japón, los Decora de Harajuku lograron que el exceso se convirtiera en arte. Desde el año 2000 hasta el 2010, estos jóvenes mezclaron cientos de accesorios coloridos, inspirando a diseñadores como Marc Jacobs y su línea Heaven, que retomó ese espíritu caótico. El proyecto Neom, en Arabia Saudita, promete una ciudad lineal de 170 kilómetros sin autos ni emisiones. Llamada The Line, su construcción inició en 2022 y busca albergar 9 millones de habitantes en un entorno completamente automatizado. En el mismo tono futurista, la empresa Oceanix comenzó en 2021 la creación de la primera ciudad flotante en Corea del Sur. Diseñada para resistir el aumento del nivel del mar, combina ingeniería avanzada con ecosistemas marinos autosustentables. El fenómeno migratorio de las mariposas monarca dejó boquiabiertos a los científicos en 2024. A pesar de recorrer más de 4.000 kilómetros, siguen rutas exactas generación tras generación, aunque ninguna haya realizado el viaje completo antes. El videojuego The Last of Us Part 2, lanzado en 2020, esconde más de 100 easter eggs vinculados a producciones pasadas de Naughty Dog. Entre ellos, carteles que remiten a Uncharted y un disco con canciones del primer título de la saga. El vehículo eléctrico Aptera, presentado en 2022, puede recorrer más de 1.000 kilómetros gracias a paneles solares integrados. Su diseño aerodinámico, inspirado en aviones, marca un antes y un después en la movilidad sustentable. En 2023, Hyundai reveló su prototipo Elevate, un auto con patas robóticas capaz de escalar escombros o subir escaleras.
Diseñado para rescates, combina ruedas y articulaciones que recuerdan a criaturas de ciencia ficción. El Hyperloop, propuesto por Elon Musk en 2013, sigue en desarrollo con pruebas reales en Nevada. Cápsulas que viajan a más de 1000 km por hora dentro de tubos de baja presión podrían transformar el transporte interurbano. Desde 2024, Tokio experimenta con taxis voladores eléctricos de la empresa SkyDrive. Cada vuelo dura menos de 15 minutos. Busca reducir el tráfico y convertir el transporte aéreo urbano en una realidad cotidiana. En el mundo subcultural, el movimiento I2K volvió con fuerza tras la pandemia. Brillos metálicos, teléfonos plegables y pantalones de tiro bajo resurgieron como nostalgia tecnológica, recordando el entusiasmo futurista del inicio del milenio. La comunidad Dark Academia tomó fuerza en plataformas como Tumblr y TikTok desde 2019. Inspirada en universidades antiguas, filosofía clásica y tono sepia, transformó la melancolía intelectual en una estética global. Los ecopunks, una subcultura reciente, mezclan activismo ambiental con moda reciclada. Desde el 2022, su mensaje ha trascendido las calles, inspirando colecciones sostenibles y revalorizando la ropa usada como símbolo de resistencia. En la costa de Zadar, Croacia, un órgano marino transforma el movimiento de las olas en melodías. El arquitecto Nikola Basic ideó este sistema de tubos ocultos bajo escalones de piedra. El mar empuja el aire y produce sonidos armónicos sin intervención humana. Una composición aleatoria que conecta al visitante con la calma del entorno. El violín de diodo eléctrico rompe los moldes de la música tradicional. Su caja acústica se sustituye por circuitos y pequeños diodos que convierten vibraciones en impulsos eléctricos. Cada nota adquiere un timbre digital modificable al instante. Su sonido encaja en géneros como la música electrónica y experimental. En las cavernas Luray de Virginia, estalactitas se convierten en parte de un órgano monumental. Cada tecla acciona martillos de goma que golpean la roca para generar notas. El ingeniero Leland Sprinkle dedicó años a buscar formaciones con tonos exactos. La cueva entera vibra como si fuese un gigantesco auditorio natural. La guitarra Picasso sorprende con 42 cuerdas distribuidas en 6 mástiles distintos. Creada por Linda Manser para Pat Metheny, combina diseño abstracto inspirado en Pablo Picasso con innovación musical. Su complejidad la hace difícil de afinar y dominar. A cambio, produce armonías densas y sonidos imposibles en una guitarra común. En el pasado, las mazorcas de maíz servían como sustituto del papel higiénico. En áreas rurales de Estados Unidos, su textura y forma resultaban prácticas para la higiene en letrinas al aire libre. Eran reutilizables y abundantes durante la cosecha. Una costumbre que hoy parece extraña, pero en su contexto fue ingeniosa y ecológica. El arquitecto húngaro Erno Rubik ideó su famoso cubo como ejercicio para estudiar movimientos tridimensionales. Al mezclarlo accidentalmente, necesitó más de un mes para resolverlo por primera vez. Con el tiempo, el objeto se convirtió en rompecabezas icónico y éxito mundial. Hoy competidores lo completan en apenas 5 segundos. La primera filmación de un eclipse solar ocurrió en 1900 gracias al británico Neville Maskelyne. Con una cámara adaptada a un telescopio, logró capturar el fenómeno en Carolina del Norte. La tarea requirió cálculos precisos para no perder el momento exacto. Este breve video marcó un cruce entre ciencia y cine. Las tarántulas sorprenden con su habilidad para nadar. Sus patas peludas les permiten impulsarse en el agua como remos naturales. Algunas especies amazónicas cruzan arroyos con frecuencia en busca de alimento. Aunque su apariencia impone, rara vez muestran agresividad durante estos desplazamientos. El baile ruso Berioska deslumbra con la ilusión de flotar sobre el escenario.
Mujeres danzantes realizan pasos ocultos en puntillas bajo largos vestidos. La técnica exige precisión para simular un movimiento etéreo. La danza simboliza gracia, feminidad y conexión con la naturaleza en la tradición eslava. El Monte Olimpo de Marte destaca como volcán más alto del sistema solar con 22 kilómetros de altura. Su base de 600 kilómetros de diámetro podría cubrir Francia entera. El cráter central alcanzaría espacio suficiente para una ciudad. Su crecimiento descomunal se explica por la baja gravedad marciana y ausencia de placas tectónicas. Cuenta en los comentarios cuál de todas estas curiosidades te dejó más zarpado. No te vayas sin suscribirte, darle like y comparte para más curiosidades.